Tenemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Espíritu Santo, Señor, gracias te damos por todas tus bendiciones. Vamos a meditar en esta palabra bajo el tema: pon tus ojos en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces vemos aquí varios acontecimientos, ¿sí? El principal es que Jesús estaba enseñando, como era su costumbre, estaba reunido enseñando sobre la palabra de Dios, sobre el reino de Dios. De repente él toma la decisión de despedir a esa multitud, quizás porque ya estaba muy tarde, quizás porque tenía que desplazarse a otro lugar, quizás porque ya llevaba mucho tiempo en ese sector y tenían que continuar con el evangelismo. Sin embargo, él da una instrucción a sus discípulos. Como buen líder, él le habla primeramente a sus discípulos y dice la palabra que los hace subir a la barca. ¿Qué representa la barca para todo cristiano? La barca representa ese lugar seguro. La barca representa un lugar de protección. La barca representa el Salmo 91, ¿sí? Habitando en la presencia del Señor. Jesús había dado una instrucción y los había enviado. ¿Qué pasa aquí? Ellos no andaban de desobedientes y dijeron: nos vamos a ir para que se nos dé la gana. No, ellos habían recibido una instrucción y obedecieron. Primera virtud que podemos destacar de este escenario: había una instrucción y había una obediencia por parte de los que oyeron la palabra, los que oyeron la instrucción. Ellos no se movieron porque quisieron moverse. No, ellos no quisieron abandonar el líder porque quisieron abandonarlo por una voluntad propia, por decir, por andar en emociones, que aquí no quiero, es que con él no me gusta. No. Ellos recibieron una instrucción y obedecieron a esa instrucción. En otra de las citas bíblicas dice que cuando Jesús envía a sus discípulos por las ciudades a llevar el evangelio, dice que él iba detrás de ellos y
daba señales y prodigios, respaldando con señales y prodigios. Es decir, Jesús le había dado unas instrucciones, ellos se habían movido, pero Jesús iba detrás de ellos respaldando la palabra que salía de su boca a propósito del proyecto de ahorita. Ahora no le tocaba a los hombres como tal, a los discípulos, sino a Jesús manifestarse a través de lo que salía de la boca de estos hombres que habían sido preparados para ello. ¿Sí? Jesús los discipuló, los entrenó, los formó y luego los envió. Él no hizo lo contrario, Él no los envió como hoy estamos haciendo desde muchas congregaciones, que estamos enviando a la gente como cordero a la boca de los tiburones, así, y la gente se encuentra en la calle, a muchas personas que le confrontan y nuestros servidores, nuestros siervos se quedan maniatados porque no tienen la palabra en la boca de Dios para confrontar, no para confrontar, para hablarles desde lo que Dios ponga en el corazón de sus siervos. ¿Sí? No puede haber evangelismo si no hay discipulado. Porque usted no le va a ir a decir a la gente, lo que usted le nace en su corazón no es lo que Jesús le ponga en su corazón. Lo que el Espíritu Santo manifieste a través de lo que ya usted ha recibido en su casa, de la visión y de lo que ya Dios le entrenó, le enseñó y le depositó. Ahora sí, vaya, que yo les estaré respaldando. No están solos, Jesús los envió. Ellos se montaron en la barca, ellos iban seguros porque ellos dijeron, Jesús nos ha enviado. No estamos en irreverencia ni desobediencia, ellos no abandonaron a su líder, como hoy muchas personas están haciendo en las comunidades cristianas. No, es que a mi líder no me deja, no, es que mi líder tal cosa, y no obedecen, sino que se van por allá porque quieren ser vanagloriados, reconocidos, y que todo el mundo diga que ahí está la presencia, que ahí está la unción. Pero déjame decirte que si Jesús no te ha enviado, tú andas en rebelión. Que si tú no tienes la autoridad o la dirección de tu autoridad, tú estás en desobediencia, aunque estés haciendo lo de Dios. Porque muchos hombres vinieron y le dijeron, y muchos discípulos vinieron y le dijeron a Jesús, en tu nombre hemos echado fuera demonios. ¿Y qué le dijo él? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los reconoció, aunque ellos estaban haciendo lo que se supone los otros discípulos también estaban haciendo. Había intención de esos hombres en hacer, hola niños, había intención de esos hombres en hacer. Elías, Dios lo bendiga. Mónica, Dios te bendiga. Se viene ya con el flow, con las papas y todo. Santo. Entonces, había en ellos no una actitud de rebelión, sino de obediencia. ¿Y qué nos quiere decir la palabra? Que aunque usted esté caminando bajo obediencia, usted va a tener levantamiento. Vamos a hablar de las tormentas en esta mañana. Las tormentas llegaron y ellos habían sido enviados. Ellos no les llegó la tormenta porque andaban en desobediencia. Ellos habían recibido una instrucción de su autoridad. Y una autoridad representada en lo en esta consideración, hermanos, no por el hecho de que Jesús nos haya hablado o el líder, nuestro pastor, nos haya enviado, no quiere decir que no vamos a tener, digamos, tribulaciones o tormentas mientras estemos haciendo lo que se nos ha sido enviado a hacer. Mire que ellos iban en la barca, ellos se montaron con toda la convicción, con toda la seguridad, porque en ellos no estaba el hecho de pensar que de pronto todo estaba tranquilo, todo estaba calmado. En ellos no estaba, digamos, la potestad de pronto de pensar y decir, ay, es que ahorita más adelante se va a venir una tormenta, entonces no nos vamos a montar ahí, porque no. Muchas veces armamos
conferencias, armamos campañas, armamos evangelismos, pero ¿qué pasa? Se levantan cosas mientras nos dirigimos a hacer lo que vamos a hacer. Una campaña, una conferencia, un evento, un congreso, ¿qué pasa? Se levantan las tormentas que no tenemos pronosticadas, tormentas que nosotros quizás muchas veces no han sido reveladas, pero se levantan, ¿sí? Cuando usted quiere hacer lo de Dios y ha sido inducida por Dios, no crea que porque va inducida por Dios, a usted no va a tener tormentas en el accionar. Se desatan lluvias, se desatan retrasos en cosas, que si usted está esperando el predicador, se le dañó la moto, cualquier cosa pasó, que no llegó a tiempo al aeropuerto, cualquier cosa sucede, una tormenta aparece. Porque cuando ellos se montaron, a ver, Jesús no era tan irresponsable de haberlos enviado a montarse en la barca sabiendo que estaba la tormenta ahí. Cuando Jesús los envía, la palabra no dice que ahí había una tormenta en ese momento. Porque créanme que si hubiese la tormenta, lo primero que hubiesen hecho los discípulos es decir, maestro, pero mira que tanta tormenta hay, mira esos vientos, mira ese tormentín. Eso llegó de repente. Principados, potestades que se levantan para detenerte, para detener tu caminar, para detener tu avance, para detener tu progreso, para detener la misión que Dios te ha entregado. Porque había una instrucción, irías al otro lado. Levántese, entren en la barca y vayan hacia el otro lado. Y lo tremendo de la historia es que Jesús no iba con ellos. Aparentemente. Porque sabemos que todos los que andamos con Cristo, en la presencia está con nosotros. La presencia va, la palabra dice que mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, de día se manifestaba como nube y en la noche como bola de fuego. Porque la palabra también nos dice que Jehová siempre está con nosotros. Nunca estamos solos. Es más, cuando se desata esa tormenta, que puede ser su crisis financiera, que puede ser problemas familiares, matrimoniales, que pueden ser problemas ministeriales, congregacionales. A veces usted viene en la iglesia y de repente se le levanta una tormenta con un hermano, con una hermana que celo ministerial, envidia ministerial, o los endemoniados que andan hoy en día también congregándose junto con nosotros como aquel endemoniado que estaba en la sinagoga cuando Jesús fue a hacer allá la enseñanza de su palabra. Y dice la palabra que gritaba, diciéndole a Jesús que no hablara más. Y así tenemos brujos, hechiceros, gente que aún está en Cristo, que dice que recibió a Cristo, pero todavía practica sus cosas antiguas, su ocultismo, todavía declara oraciones contrarias contra el hermano y son bautizados y leen palabras, pero están ahí ocupando asientos como aquel de las bodas. Cuando dice que el rey preparó esa comida, esa celebración, y no vinieron los escogidos y mandó a buscar a otros, pero había un infiltrado. Así tenemos en las congregaciones, hombres y mujeres, que usted los ve de saco y corbata, pero todavía con las cadenas endemoniadas ahí atrás, porque no se han dado la tarea de que sean libertados totalmente, de que haya ese verdadero nacimiento en Cristo Jesús. Pastores que se ponen en el altar también con el demonio encima, declarando muerte y enfermedad que le va a llamar a sus ovejas, cosas sin temor a Dios. Hoy tenemos unas congregaciones que caminan, los colaboradores de Dios, que dicen ser colaboradores de Dios, pero si miramos las características y sus acciones, son colaboradores del demonio, de Satanás, son colaboradores endemoniados, porque no había una libertad. Y se camuflan y entontan hasta los líderes, porque los líderes los ponen en un pedestal, que lo que ellos digan eso es.
Se les va a dar luces con el discernimiento. Personas que quieren ser más que la autoridad que Dios ha puesto en la casa. Que porque fluyen, porque mueven, porque estuvieron en un seminario, porque hicieron 5 años de semestres en la Universidad de Teología, entonces el pastor casi no sabe leer, entonces el pastor casi no habla bien, entonces ellos ya son los mejores. Los súbditos del tiempo de Jesús, hoy caminando en la Biblia. Los fariseos del tiempo de Jesús, hoy en las congregaciones. Diciéndole al pastor qué es lo que tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Y si el pastor no les copia, entonces se van hablando miércoles del pastor o de la congregación, allá, tal cosa, esto y lo otro. Pero son los más llenos del Espíritu Santo. Y hoy tenemos tormentas. Las tormentas no las viven solamente los cristianos, las están viviendo los del mundo, los seculares, los que no han aceptado a Cristo en su corazón, también están padeciendo tormentas. Si nosotros, hermanos, que estábamos en el mundo, que antes fuimos del mundo y vivimos tormentas, sabemos que las tormentas se levantaron, mucho más ahora cuando estamos en Cristo. Mucho más cuando queremos caminar, porque ojo, hay cristianos que a ellos no se le levantan tormentas, porque como son aliados del enemigo, entonces a ellos no se le levantan tormentas. Hay hermanos que se quedan extrañados cuando el hermano cuenta que, ay, vea que se me levantó esto, que se me levantó. Ellos se quedan extrañados porque ellos nunca han experimentado eso. Pero Jesús también lo dijo en su palabra, como un rey va a dividir a su propio reino. No, Satanás no va a dividir a su propio reino, Satanás viene a dividir el reino de Dios. Así como nosotros queremos destruir el reino de las tinieblas. Y nos encontramos hoy con esas desobediencias, pero la Biblia nos muestra que estos discípulos estaban siendo dirigidos. Ellos recibieron una instrucción, caminaron sobre esa instrucción y se desató esa tormenta. El problema era que el maestro no estaba con ellos, aparentemente. El problema era que estos discípulos se llenaron de temor porque no habían entendido que aunque físicamente no estuviera dentro del barco, la presencia ya estaba con ellos. Y ese es el problema del cristiano de hoy, hermanos valores. Que Dios nos dice desde el inicio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, no temas porque yo estoy contigo. Y cuando se levantan las tormentas, el cristiano empieza a llorar, empieza a gritar, empieza a alborotarse como los discípulos aquí en este texto. ¡Ayuda, socorro! Cuando Mateo 18 nos dice que Dios nos ha dado autoridad para atar y desatar. Cuando Jeremías, capítulo 1, verso 10 nos ha dicho que Dios nos ha puesto sobre cabeza de las naciones para destruir, para arruinar, para arrancar, para derribar las trampas del enemigo. Pero hoy tenemos cristianos de vestido. Hoy tenemos cristianos de apariencia, porque la autoridad todavía no la han ganado, porque todavía tenemos cadenas, ataduras que no hemos vencido. Porque Jesús le hablaba a los demonios y ellos le tenían que oír. Tenían que oír la palabra. Y él no se desgastaba media hora como vemos hoy. ¡Fuera! ¡Fuera! Y el endemoniado se va para su casa igual, endemoniado. O más arrebatado, porque luego viene retaliación y venganza contra usted. Y usted cansado, agitado, sudado, peleando porque se le dañó la nevera, se le dañó la estufa, se le cayó la puerta, se le cayó la ventana, y el endemoniado sigue haciendo fiesta. Así como el endemoniado de Gadareno. Rompía las cadenas, asustaba a la gente y no había quien. No había quien.
Maestro, ¿por qué nosotros no lo pudimos expulsar en la otra historia del niño lunático? Pero ya tenemos, porque eso le pasa a los que ya fluyen en los dones. Señor, ¿por qué ya podemos libertad así? Ya intentaron y había la discusión, dice la palabra ahí en la calle, porque ¿cómo así? Ustedes andan con Jesús y el uno me imagino que fue que el otro ¡para! Y el otro ¡cuándo! Y el de pelado seguía ahí con su demonio dentro. Y todo el mundo puso en duda eso, la incredulidad surge. ¿Cómo es posible? Todavía andan con Jesús y no tienen la unción, no tienen la presencia. Y tuvo que venir el maestro a decir qué pasa aquí. ¿Cómo es posible? 2 o 3 palabras, ¡pua! Cayó el muchacho. Todo el mundo dijo, se murió. Jesús le estira la mano, el muchacho se levanta, se le entrega al papá y luego vienen los otros íntimos. Maestro, ¿cuál era la clave? Porque esa es la que nos cae. ¿Cuál es la clave? Nosotros ya pasamos los 12, lo intentamos, lo hicimos colectivo, individual y nada. ¿Y viniste tú? Santo Dios mío. Una vez me contaron una historia por allá, de un lugar. Y llegó el evangelista y, mejor dicho, puso a la iglesia activa porque iban a libertar el superendemoniado que había allá. A medianoche la vecindad apenas escuchaba a los de la iglesia adelante y al endemoniado correteándolo. ¡Qué vergüenza! Porque hoy es solo apariencias. Porque usted medio empezó a fluir en el don no manifiesta presencia. Dios lo que no deja su nombre en vergüenza. Por su nombre, ni siquiera es por usted, ni siquiera es por mí. Es porque su nombre no queda en vergüenza. Que el milagro se gesta. Y entonces, como el milagro se hace, wow, yo soy prepotente, altivo, todo lo que se me dé la gana, pero la presencia está conmigo, el fuego de Dios. Y cuando vienen las tormentas en su casa, no la podemos parar, pero queremos apagar el incendio de la casa ajena. Hoy tenemos cristianos que estamos más enfocados en apagar el incendio de la casa del vecino, de la vecina y la nuestra, vea. Llamas que cada vez se ve fuego más alto, que ya ni los bomberos apagan eso. No hemos podido todavía con los de la casa, pero pretendemos ordenar desde la casa ajena. Dice la palabra que está el que quiere sacar la viga del ojo ajeno con la suciedad en su ojo todavía. ¿Y qué recomienda? Que saquemos primero la viga de nuestro ojo antes de ponernos a forzar a sacar la viga del otro. Hermano. El Señor ¿por qué lo pedí? El Señor dijo, esto se saque con ayuno y oración. Imaginamos cómo queda tu demonio. ¿O puede? No, pero, hermano Osvaldo, pero es que hay unos que ayunan. Díganme aquellos que los veo uno ayunando, que uno los ve orando, pero todavía nada. Porque es que no se trata de que usted físicamente someta a su cuerpo. Aparentemente, si usted no purifica su corazón. La palabra nos enseña que de qué le sirve a usted 1000 sacrificios si usted no obedece. Si usted no se sujeta. Si usted no guarda la palabra. Entonces sí, tenemos muchas personas que ayunan. Esos discípulos ayunaban. Créanme que ellos andaban con Jesús y ellos ayunaban también. Y ellos también oraban. Hasta lo reprendió a 3 de ellos porque no pudieron orar 1 hora. Así de débil estaba en ese tiempo la congregación y así de débil también está hoy. Porque los pastores convocan a la iglesia. A vigilia vienen 2 o 3. El resto ayuno
No puedo. Pero sí queremos que se manifieste la gloria de Dios. Pero sí queremos que se manifieste el poder de Dios cuando abrimos nuestra boca, cuando reprendemos a un demonio. Estamos siendo una temporada de una iglesia de burla. Porque créanme que a veces uno se consigue afuera. Personas que son de lo secular, que tienen más autoridad que nosotros los cristianos. Porque fluyen en su don, no tienen la presencia, no tienen a Cristo en su corazón, pero están fluyendo en su don. Pero nosotros debemos de fluir con la verdad, con la revelación que ya el conocimiento de Dios se nos ha sido revelado. Esa es la gran diferencia del que es secular, que tiene y fluye el don, porque aquí han venido personas que no han aceptado a Cristo en su corazón, pero desde el mundo Dios los está usando en el don, en sanidad, en milagro, ora por la persona y el milagro se da. Pero no están congregados, pero no están bautizados, porque es que la diferencia es que el don es un regalo, todos lo portamos. Uno con conocimiento y otro sin conocimiento, pero todos lo portamos. Unos con más, unos con menos, pero todos lo portamos. La diferencia entre el secular y el cristiano es que usted tiene la revelación. Es que el cristiano tiene ya el conocimiento porque se supone que lee la palabra. No está caminando o no debe moverse en lo espiritual sin palabra. Porque Jesús cuando fue tentado, ¿con qué venció a Satanás? Con la palabra. No fue por caribonito y pelilargo como muchos lo describen. No fue porque se hizo amigo de la serpiente o de Satanás. No. No fue porque hizo pacto. Yo gobierno 5 minutos y usted otros 5 minutos. No me dejes quedar en vergüenza. Dejarte hacer que te privas ahí y que todo el mundo me dé la fama y el aplauso. Y después yo ya voy a hablar contigo. Porque hoy tenemos mucho fanatismo, pero también tenemos poco de Dios en las congregaciones. Mucha sabiduría de hombres, pero poca sabiduría del reino de Dios. Y nos estamos equivocando porque hoy tenemos un montón de hombres y mujeres siguiendo a hombres y que porque con ese fluye, porque con ese sí es, y otros altivos que dicen que con ellos es que pasa todo porque con el resto no pasa nada. Pero en desobediencia, en rebeliones. No, yo no soy desobediente, consulte la palabra. Porque es que desobediencia no es solamente que a usted le digan, no, que hace esto y tú no lo hagas. La desobediencia es un concepto muy profundo. Y por pequeñeces usted ya está en rebelión con Dios. Porque Jesús mismo lo dijo, los hijos de mi Padre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces Él nos levanta en las tormentas. Y creemos que como somos cristianos y declaramos el Salmo 91, esa protección nos hace inmunes. Hay colocaciones. Una porque Dios le permite. Dios quita la cobertura como hizo con Job y permitió que Satanás irrumpiera la vida de Job. 2, por nuestras puertas abiertas. Porque no hemos cerrado puertas, porque todavía hay pactos con el enemigo, con las tinieblas. Todavía hay legalidades que ellos están demandando. Y como no nos hemos puesto a la tarea de vencer esos gigantes, de cortar esas cadenas, tenemos un pie en el mundo y otro supuestamente en lo espiritual. El endemoniado que estaba en la sinagoga, me imagino que usted usaba también saco y corbata, también se mostraba muy espiritual. Y estaba ya sentado con los que eran los sabedores y los conocedores de la Biblia, con los estudiados.
con los de la clase alta, los que se creían superiores, los que se creían los sabelotodos. Pero el demoniado estaba ahí infiltrado. ¿Y cómo sería la cosa? Que poco discernimiento había, que quizás antes de que Jesús hablara habían hablado muchos otros, pero el demonio no se había manifestado. ¿Cuántos años habrá ido este demonio a la iglesia, a la sinagoga? No nos dice la Biblia, pero créanme que eso debió ser mucho tiempo. No fue ese primer día que Jesús llegó y él llegó ahí, no. Él ya se sentaba allí. Él era de los de ellos, los saludaba, le rendía pleitesía. Pero estaba ahí, no estaba afuera con el altar, vestido con la nariz larga y las uñas largas y el pelo. No. Estaba muy pulido, muy vestido de pudor, muy santo en medio de los que se creían santos. Pero una palabra trajo a visibilidad, porque dice la palabra que no hay nada oculto que no sea manifestado. Empieza Jesús a hablar y el demonio a incomodarse, porque ese es el poder del Espíritu Santo, que cuando uno de los hijos de Dios, que está lleno del Espíritu de Dios, toca el micrófono, a veces sin tocarlo, porque si usted mira a los hombres de fe de los 80, de los 90, el Espíritu de Dios se manifestaba de cualquier manera, solo con la presencia. Y la misma palabra dice que cuando Pedro, la gente sacaba a los enfermos y endemoniados a la calle, porque solo la sombra los libertaba. Solo la sombra. Hoy tenemos un evangelio de espectáculo. De puro espectáculo, hermano. Y la gente comiéndose toda esa mentira. La gente alabando toda esa manada de mentirosos de este tiempo. Cuando usted lee la palabra le dice a usted cómo conducirse, cómo caminar en el evangelio. Y si no lo sabe, váyase a las cartas paulinas, Corintios, Tesalonicenses, Efesios, nos dice cómo debemos de caminar para que se manifieste la gloria de Dios. No me confunda unción, no me confunda don con unción. No me confunda don con presencia de Dios. Revisémonos, iglesia. ¿Qué ofrenda le estamos dando al Señor? Porque hoy de cualquier manera, usted va a predicar y le dicen que tiene que predicar. Ya no es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la iglesia, sino lo que los pastores digan. Lo que el que lo invitó imponga. Si la iglesia no quiere predicación, entonces venga solo con profecía. No queremos palabras, solo profecía. Y usted como perrito cordero, lo que digan los hombres, usted quién lo contrató, quién lo llamó, usted quién le sirve, los hombres o a Dios. Entonces usted se pone en esa determinación y la gente entonces le coge la mala, que le coja la mala, porque los lugares donde usted ha sido asignado solo Dios los tiene cogidos ya. Y si un hombre te cierra la puerta, Dios te abre miles, porque es que a ti no te llamó ningún hombre. Dios usó a un hombre para hacerle el llamado correcto, pero no era la voz del hombre, era la unción de Dios, la presencia de Dios, la que te trajo, la que te quebrantó, la que cuando tú estabas allí sentada, escuchaste la palabra y eso te remordía y eso te incomodaba y te hizo llegar al altar a aceptar a Dios en su corazón. No fue la cara bonita de la varona o del varón, porque eso solo lo hace el Espíritu Santo. La transformación solo la hace Dios, pero no para cualquiera, para el que se disponga.
Para el que esté dispuesto, como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para el que se disponga y diga, Señor, esta es una vasija llena de basura, y si esta basura te sirve, úsala, porque de lo vil y lo menospreciado levantará Dios a hombres. Y no sigo con otro porque no me corresponde, hermano Eduardo. Esto es lo que usted explica, yo he escuchado que había campañas se exigía los hombres, no el espíritu, que le predicara era como ella decía. Pero que decide que una vez en comunidad a Dios que Dios se le niegue por eso. Usted había que ver a Evangelio como yo pensaba. Me dijo un día, vamos a hacer una cosa. Escuche bien, esta predica. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una casa, otra sala de reunión, una iglesia, para que nos reunamos. Escuche bien lo que me dijo. Pero el pastor lo perdonó. Yo le dije, en primer momento, usted le responde. Y hasta hoy, yo le respondí porque prontito lo sacamos de la boca. ¿Qué tenía que hacer? ¿Obedecerle a él? ¿O es lo que Dios me dice? Hermano, nosotros en todo tiempo debemos guiarnos por Dios. Lo que Dios nos diga. Si el Espíritu Santo te dice, hazlo ahí, hazlo. Pero no las voces de los hombres. ¿Qué le pasó a Pedro? Escuchó. Porque mientras él iba concentrado en la palabra que había recibido, ven, él no se había hundido. Él empieza a hundirse cuando empieza a mirar a los lados, a escuchar los vientos que estaban sonando, que parecía que por un momento se habían detenido. Porque cuando está la presencia de Dios en tu vida, en tu ministerio, los ruidos externos, críticas, murmuraciones, señalamientos, inventos, todas las malintenciones que los de afuera y los de las otras congregaciones quieran hacer contra ti, no te hace ni raya. Nada de cosquilla, porque tú estás enfocado, tus ojos están puestos en Jesús, en el que te llama, en el que te estableció, en el que te posicionó, en el que te mandó. ¿Por qué se asustaron ellos ante las tormentas, hermano? ¿Qué la palabra dice? En el mundo tendréis aflicción. La palabra no es mentirosa al decir que el cristiano no va a tener tormentas. Nos las define, nos las establece. Nos dice, vas a tener persecuciones, hermano Osvaldo. Vas a tener señalamiento, hermana Tatiana. Ahí está escrito. Pero pongan sus ojos en mí. Guarden su corazón. Yo tenemos puros bebés espirituales en la iglesia. Que si el pastor le hace un llamado de atención, se ofenden. Son los niños como los niños sentimentales, que usted no le puede decir un tonito duro porque se ahogan en su llanto. Se ponen rojos y ya no vuelven a la congregación. ¿Quién los llamó, el pastor o Jesús? ¿A quién tendrá que darle cuenta? Ay, no, es que yo me voy de ahí porque a mí no me gusta estar ahí. Entonces usted no la mandó Jesús aquí. Usted vino fue por su propia voluntad, pero no fue enviada por el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo enviará a los que han de ser salvos. Entonces, hoy usamos púlpito, usamos redes sociales, usamos calle para hablar del amor y de la grandeza de Dios y del que salva, para decir un poco de mentiras a la gente, porque en nuestras actuaciones es todo lo contrario a lo que predicamos. Tanto así que la gente de allá prefiere decir, yo estoy mejor acá que ser cristiano. Porque si para vivir como viven los cristianos, en un chismorreo, en una habladera del otro, en una criticadera de todo, para eso te dicen acá estoy mejor. En mi secular estoy mejor.
las tormentas se levantan en las congregaciones. ¿Qué fue lo que hizo Pedro para hundirse en medio de la tormenta? Lo mismo que hacemos muchos de nosotros cuando llega la tormenta. ¿Y qué es eso? Prestarle atención a la tormenta. Poner nuestros ojos en el ruido y nuestros oídos en el ruido de la tormenta. No es así, hermanos. No es así. Mami, el azul. El azul. Espíritu Santo de Dios. Llegan las tormentas a nuestras vidas y la fe se aparta del ser humano porque empezamos a escuchar el ruido. Moisés le dice al pueblo, Jehová les manda a decir que se preparen. Porque en 3 días viene a presentarse con ustedes. ¿Y qué hizo el pueblo? No, Moisés, ten tú el diálogo con él, porque es que los estruendos son muy fuertes y nos da mucho miedo. Y vaya y nos mate a nosotros. Y no queremos morir. Hombres de poca fe. Jesús nos resalta y nos dice, ten ánimo. ¿Y por qué les dice que tuvieran ánimo? En otra versión, creo que en la versión de Marcos capítulo 6, establece que ellos estaban ya agitados de tanto remar, porque aunque había la tormenta, en ese otro libro detalla un poco más y nos dice que aunque estaba la tormenta, ellos no cruzaron las manos, como muchos. Ah, no, ahora no hay uno, ahora no me congrego, ahora no oro. No. Dice que ellos siguieron ahora. Ellos siguieron remando. Ellos siguieron haciendo la tarea. Entonces eso les cansó, como muchos de nosotros, que quizás venimos mucho tiempo haciendo la tarea, caminando sobre la palabra que hemos recibido. Y se han levantado muchas tormentas, muchos vientos fuertes, quizás queriendo sembrar temor, quizás queriendo sembrar miedo, ¿sí? Pero ellos siguieron haciendo la tarea, porque ellos habían recibido una instrucción. Crucen al otro lado. Crucen al otro lado. Ellos no se detuvieron porque llegó la tormenta como muchos. Hay un evento, empezó a llover, entonces no va a hacer nada. Se paraliza. Hay una campaña y empezó a llover, ya no va a hacer nada porque se paraliza. ¿Dónde está su fe? Siga remando. Siga andando. Siga caminando. Que el que lo envió viene allá atrás caminando. Que entraste en las aguas, no te preocupes que no te vas a ahogar, dice la palabra. Que andarás sobre el fuego, no se quemarán. Porque el que te envió viene allá atrás. No te envió solo, te envió con su espíritu. Pero si el espíritu no basta, el quiere verlo, ya viene caminando. Usted abre los ojos. Elías, abre los ojos para que lo vea. Y tremendo, porque cuando lo vieron no pudieron discernir quién era. Tanto tiempo andando con la gloria, tanto tiempo andando con el poder, tanto tiempo andando con el maestro, y lo vieron y vieron que era un fantasma. Así me pasa a muchos. ¿Esto viene de Dios o no viene de Dios? Porque no hay discernimiento. ¿Esta palabra es de Dios o no es de Dios? Ahora, si la palabra que te dan no te gusta, entonces automáticamente eso no es de Dios. Aunque sea Dios exhortando a tu espíritu, aunque sea Dios exhortando a tu alma, aunque sea Dios exhortando a tu cuerpo, no eso no es de Dios. Porque, como es que decía la palabra en Jeremías, hermano, ayer que estábamos compartiendo,
No nos engañéis, porque hoy tenemos a muchos cristianos que se andan autoengañando, que saben lo que está mal y lo están haciendo mal y dicen que están andando bien, que están bien. No te autoengañes, porque allá arriba hay unos ojos que escudriñan el corazón y que saben que tú no estás bien. Pastores, que cuando la oveja se le va de redil, en vez de orar para que regresen, está declarándole oraciones contrarias, que ojalá se muera, que le llegue la enfermedad a la casa, que le cojan así en lo secreto. Pero como nadie lo ve, entonces esos no son expuestos. Son expuestos los que se caen porque lo ven, entonces todo el mundo lo señala, lo lleva a condenación cuando no estamos más llamados a condenar a nadie. La tormenta llegó. La gente empezó a llenarse de nervios. Que fue el médico y me dijeron que me quedan 3 meses de vida. Díganme aleluya. Gloria a Dios. Porque algo grande se viene. No es que mantenemos diciendo que Dios es el que tiene la última palabra. No es que mantenemos diciendo que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. No es que mantenemos evangelizando diciendo que Dios es el que salva. Entonces, porque cuando la tormenta llega a nuestra casa, nosotros dudamos, nos enlutamos. Cuando hay un mínimo problema, decía la palabra de Jeremías ayer, ¿por qué no dijeron, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? Jeremías capítulo 2 y capítulo 6. ¿Por qué se fueron detrás de otros ídolos? ¿Por qué me abandonaron? ¿Qué tanto les costaba clamar? Ir a la presencia y decir, Señor, te necesitamos. Señor, mira lo que se está levantando. Yo no lo conozco, pero tú sí, revélanos. No. Entramos en unos nervios que tienen que venir al Señor a decirnos, ay. Pero eso no es suficiente. No, tan fácil que lo ve el pastor, tan fácil que lo ve la hermana, porque como no es ella, porque es ella no la que la están azotando, no es ella la que tiene, pague su precio, es que la están preparando. Toda tormenta hace parte de la preparación, todo desierto hace parte de tu formación. No, hermano Eduardo. Mi pregunta es, acerca de predicar, ¿cómo es que una vez a Jehová le decía lo maldice? En tu oración, ¿será que no respondes a tu oración? Eso es diabólico. Un pastor que ora para que le va a llamar a su congregación, a su oveja, o a un vecino, a cualquiera. Eso es diabólico. Eso no es de Dios. Y que venga y me lo muestre por palabras para que me digan qué versículo está para hablar desde el fundamento bíblico. Que Dios nos manda a enviarle oraciones contrarias a nuestro prójimo. Cuando Él nos dice que oremos aún por nuestros enemigos. Es que la palabra dice que hay una palabra en Proverbios que dice que con su boca bendicen y con su corazón están maldiciendo. Dios nos habla en Deuteronomio capítulo 30 que tenemos el camino del bien y del mal, pero nos dice que escojan el del bien. Desafortunadamente nosotros, en nuestra conciencia, como no andamos en el espíritu, sino en la carne, desde la carne declaramos muerte al que nos hace algo, al que nos ofendió, al que no nos miró, al que no nos saludó. Porque hoy en día eso es otra cosa. Todo se lo toman personal. Todo. ¡Qué bendición! El hermano de pronto venía pensando en sus problemas, hablando con el Espíritu Santo y no te vio. Pero como te tiene que rendir pleitesía, ay hermana, usted pasó por mi lado y no me saludó. Ay hermana, eso no es de Dios.
Y usted sin saber qué venía pensando el otro, en qué cosa venía usted meditando. Pero tenemos que rendirle pleitesía para que la gente esté contenta. Tenemos que rendirle pleitesía para que la gente no se vaya de la congregación. Ahí sí, como dice el apóstol Pablo, como meditamos esta semana en la palabra, ¿cómo le hablamos? Como carnales, porque espirituales no son. Ay, no. Entonces usted espiritual no tiene nada. No es que yo le estoy hablando a su carne. Porque el espíritu usted no me entiende. Entonces hablemos de carne a carne. Hoy gente que lleva en el evangelio 3 años, 20 años y todavía se ofende por cualquier bobada, por cualquier cosa. Porque si lo miraron, porque si lo saludaron, porque si no le dieron participación, porque si no lo tienen en cuenta, por todo. Ponga su mirada en Jesús. Pastor, congregación, todos somos carne, somos personas, somos pecadores imperfectos, nos equivocamos, si no lo hacemos hoy, lo hacemos mañana. Pero no queremos crecer, dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, que Samuel crecía en sabiduría y en estatura y en el conocimiento de Dios. Y hoy tenemos un poco de enanos espirituales. Santiago dice, con la boca que bendecimos, con esta maldecimos al pobre que Dios creó a imagen y semejanza de él. Santo Dios, por muy malo que sea, por muy malandrín que sea, es obra de Dios, es criatura de Dios. Si no fuera así, Dios mismo hubiese de una vez eliminado a Adán y Eva, pero aún su misericordia, que dice, lo redimió. Por ella bendecimos a Dios Padre, y por ella maldecimos a los pobres que están hechos a la semejanza de Dios. Amén, amén. Hermana Tatiana, usted segura de Juan, capítulo 9, verso 9. Muchos se apartan porque ponen su vista en el hombre, en la tormenta, en lo que se desató en ese momento. Se levantan, se van, ponen todos los pretextos, todas las excusas. Muchas congregaciones hoy en día están enfrentando tormentas de ataques espirituales, guerras, batallas espirituales, por todo, porque en todo hay problemas. Usted a veces se levanta y se asoma a la ventana y usted está sano, y de repente aparece alguien y te insulta. Y usted se queda así como atónico, pero ¿por qué? Si yo no dije nada, no hice nada. Hay que poner nuestros ojos en Jesús. Hay que recordar quién nos llamó, quién nos salvó, quién fue a la cruz por nosotros. Porque con su sumo gozo nos abraza. Juan, segunda de Juan, capítulo 2. Dame la palabra porque ya está ahí. El anciano a la señora de vida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Dios Padre, en verdad y en muerte. Amén. Ah, no. Yo no voy a la iglesia porque no está fulanita. Ay, no. Yo no voy al servicio porque no está fulanita. Ah, es que es sola con fulanita. Es que fulanita es la que me cae bien. Me gusta como adora, me gusta como alaba, me gusta como predica. El día que no está fulanita, entonces no voy porque, no, pero estamos poniendo nuestros ojos en Jesús o en el hombre. Porque el que estableció al adorador, al que alaba, al que predica, es el mismo que te llamó. Es el mismo que te llamó. Pongamos nuestros
nuestros ojos en Jesús. Estamos idolatrando en este tiempo y decimos que no, señalan a los católicos porque tienen ese poco de monumentos allá, pero los ídolos que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿quién? A esos no son visibles, entonces no soy idólatra. Cuando yo soy fanática de un siervo, una sierva de Dios, que si no es con ese no funciona, que si no es con ese no voy, ¿a quién estoy idolatrando? Eso no es idolatría. Yo no persigo hombres. No, yo no. No, los idólatras, los que tienen allá la fotito del santito y le prenden la velita y le hacen la oración. Ellos son los idólatras. ¿Y usted qué? ¿Y usted qué? Cuando usted no está en el lugar donde Dios lo puso, donde Dios lo mandó. Cuando usted se va por desobediencia, no por revelación. Porque Jehová dice en Josué capítulo 1, verso 9, que donde te pongas serás prosperado. No te partes ni a la izquierda ni a la derecha. ¿Cómo combatimos entonces la tormenta? ¿De la Biblia? Josué 1:8 dice, y leerás de mañana y de noche. Lea Biblia. El problema es que hoy solo nos quedamos con cristianos que solo leen Biblia cuando vienen al servicio, porque en su casa no la leen. Salen de aquí y no la leen. Van a su casa y ni siquiera tienen una Biblia. Tienen un celular de 2 millones de pesos. Pagan yo no sé cuánto de Netflix, yo no sé cuánto, pero no tienen para comprar una Biblia, para hacer una inversión en una Biblia. Pero en eso caminamos ahora. En eso no caminamos. Y el día que el celular no les sirva, porque ni siquiera tienen un versículo memorizado. Y el día que el celular no les sirva, cuando la palabra dice que sellemos la palabra en el corazón, aún en las paredes, puertas, dice en el libro de Josué. Pero queremos que lleguen las tormentas y no andar en calma. ¿Cómo hace un cristiano para andar en calma? Aún cuando tiene dificultades, aún cuando su casa se está cayendo, aún cuando su matrimonio está en problemas, aún cuando no tiene comida en la nevera. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Y cómo se tiene esa paz? Porque lee Biblia, come Biblia, y come pan, el maná del cielo, conoce a Dios y entiende por determinación que nunca está solo. Que aunque en el mañana no hubo para el desayuno, Dios antes de mandarlo a dormir, alguna provisión le va a hacer llegar. Va a tocar algún hermano y le va a decir, hermana, vamos a invito a almorzar. Y usted no lo tenía pronosticado. Va a aparecer alguien y le dice, hermano, vea, le envió 50,000 pesos y usted no tenía eso proyectado. O de pronto va a aparecer alguien y le dice, vea, lleve ese mercado allá en la casa de fulanita y usted no contaba con eso. O mientras estamos aquí, cuando usted llega a su casa, a mí me ha pasado, llego a mi casa, no salgo bañado, pero cuando llego ya está el tamal, ya está una cosa o ya está el almuerzo. ¿Quién hace eso? Papito Dios. Pero usted pone su mirada en su tormenta, se pone a dejarse guiar de su tormenta y en vez de entrar a orar, a hablar con Dios, a meditar en su palabra, se pone a chillar y a consultar brujos, porque hay otros que se van a esconder los brujos, porque todavía están caminando con Cristo y todavía consultan allá al adivino, al hechicero, al brujo. O si era de los decos que tenían los libros de oraciones allá de brujería, la saca y empiezan a orar, porque hay unas oraciones que se las memorizaron que ni siquiera se les ha olvidado. Y la recitan para generar el mal. Hermanos, pongan su mirada en Jesús, el que es el consumador de la fe. Porque esto no es pago, porque esto viene pronto. El tiempo de Dios está más cerca que nunca. Las señales se están manifestando, pero Jesús dijo, no se aterren, que ese todavía no es el fin. Así que mientras Dios nos dé vida, hermanos, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, no en los hombres. Llegan los tiempos de la
apostasía de los falsos profetas, y solo quien tenga su mirada en Jesús podrá discernir los malos tiempos, los buenos tiempos, la verdad, la mentira, el espíritu inmundo o el espíritu de Dios. Solo el discernimiento. Y el discernimiento no se desarrolla con una mente sucia, un espíritu sucio y un corazón sucio. Entonces, que Dios nos ampare y nos siga ayudando. Amén. Y gracias, Señor, te damos en esta hora, en este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú nos regalas.